Hoy vamos a hablar del sufrimiento acumulado del pasado, que Eckhart Tolle denomina cuerpo dolor, y de los traumas con los que muchas personas cargan. Se trata de las respuestas a dos preguntas que le hicieron participantes de sus charlas. Si bien entiendo que se puede aplicar la enseñanza a cualquier sufrimiento que uno tenga que enfrentar. Empecemos por el sufrimiento acumulado del pasado. Para afrontar e ir disolviendo el sufrimiento, hay que prestar mucha atención al momento presente. Es decir, ser muy consciente de lo que sea que se siente dentro. Pero es necesario ser consciente de lo que hay tanto dentro como fuera, porque tanto lo que sucede dentro como fuera es parte de lo que hay en este momento, en el momento presente. De esta forma la atención está completamente absorbida por el sufrimiento, porque está todo lo que sucede en el mundo exterior, el espacio que nos rodea, la naturaleza, el cielo, los árboles, lo que sea que haya. Estar presente es estar presente dentro y fuera. Uno reconoce lo que siente, pero tiene que estar vigilante si hay algún pensamiento asociado al sentimiento. Es decir, si hay algún tipo de pensamiento que refleja lo que uno siente. Porque uno tiene que estar atento tanto a lo que siente como a los pensamientos que puedan surgir. Se requiere vigilancia para no entregarse a los pensamientos inconscientes y ver si la actividad mental retroalimenta el sufrimiento. Hay que saber que tener un cuerpo dolor fuerte es una gran motivación para el despertar. Eckhart Tolle nos dice: yo también tuve un cuerpo dolor muy fuerte y tuve que despertar porque no podía soportarlo más. Y ser vigilante de los pensamientos también es dejarlos ir, no identificarse con ellos. Es bueno saber qué tipo de pensamientos repetitivos generan ese dolor, porque te dan un cierto sentido de identidad, una identidad ficticia, claro. Y entonces llevas contigo la carga de un yo infeliz. Y Eckhart Tolle dice: eso es algo que me pasó a mí. Para salir del arraigo con esos pensamientos, puedes utilizar tus percepciones sensoriales y desviar tu atención de ellos. Con la práctica de la presencia, cuando se va sentando, gradualmente va reduciendo el cuerpo dolor. Por eso hay que estar muy alerta y observar la mente, para no crear más sufrimiento mediante esa actividad mental inconsciente. Esa carga de sufrimiento acumulado del pasado es lo que Eckhart Tolle llama el cuerpo dolor. Hay que saber que el cuerpo dolor también se alimenta del drama en las relaciones. El cuerpo dolor se alimenta en primer lugar del pensamiento que lo retroalimenta. Y por otro lado, lo generado por las relaciones, especialmente las más íntimas, de pareja, las familiares o de trabajo. Especialmente en las relaciones íntimas de pareja, el cuerpo dolor se renueva. El cuerpo dolor quiere alimentarse y quiere renovarse. Normalmente lo hace con pensamientos o con el drama demencial de las relaciones. El cuerpo dolor es energía atrapada, pero cuando ésta se libera, energiza la presencia. Es asombroso si lo es, pero el cuerpo dolor es combustible para la presencia. En el caso de los humanos que han sufrido traumas, hay un tipo de sufrimiento muy profundo que puede que durante esta vida no se libere completamente. Esa energía densa y dolorosa que dejó. Pero es importante darse cuenta que dentro de nosotros hay una dimensión que está más allá de cualquier dolor. Esa dimensión en nosotros que siempre está, que siempre ha sido y será, la dimensión sin forma, lo que somos. Es decir, tenemos que encontrar la presencia. Dentro de esa presencia todavía puede suceder que el viejo dolor surja
y que la presencia gradualmente consuma el sufrimiento, el dolor acumulado del pasado, lo que denomino cuerpo dolor. Si la presencia no quema del todo el dolor o sufrimiento acumulado y por lo tanto resurge, al menos te das cuenta de que cuando no estás en presencia, estás completamente atrapado por el sufrimiento. Te conviertes en tu mente, recuerdas lo que te pasó, con recuerdos y pensamientos que alimentan el viejo dolor. Estás atrapado en el dolor, se ha apoderado de ti. Pero cuando tienes acceso a la dimensión trascendente de la presencia, te das cuenta de que el dolor está ahí y tú estás aquí. O mejor dicho, eres el espacio que rodea el dolor. Es muy importante aceptar lo que uno siente, porque la aceptación crea el espacio. Lo importante es que no te identifiques con el sufrimiento, es decir, que el dolor no forme parte de tu identidad. Estando en presencia, aunque el dolor siga ahí, uno cambia de estar identificado con el dolor y el yo que sufre, a ser el espacio detrás y alrededor de él. Es algo muy sutil, pero que hay que practicar. Para empezar, lo importante es practicar la presencia cuando estés absorbido y encerrado en el dolor. La identificación con todo el contenido emocional y mental sigue viva. Hay que desidentificarse del dolor para que no genere un sentido de ti mismo, incluidos todos los pensamientos y emociones que surgen. Hay personas a las que su dolor, que se ha apoderado de ellas completamente, definen su sentido de identidad, especialmente en el caso de traumas de profundo dolor. Eckhart Tolle nos dice que hay personas que cuando les trasladó todo esto, se enfadaron porque sintieron que su sentido de identidad había sido amenazado, el sentido egoico de identidad. Porque con cualquier cosa con la que uno se identifique, forma parte de su ego, de su identidad. De hecho, y en general, es muy normal que las personas que sufrieron en el pasado se identifiquen con ese sufrimiento, pero tienen que darse cuenta de que su identidad no está vinculada a ese viejo dolor. Y por ello, inconscientemente, siempre hay una resistencia a deshacerse del dolor. Es un intento inconsciente del ego para sobrevivir. Así que hay que acceder a la presencia cuando el dolor no es tan intenso y que se vaya familiarizando la presencia junto con el dolor, para que cuando llegue un dolor intenso, uno pueda continuar como testigo o presencia que acepta y que está detrás o alrededor del dolor. Porque cuando llega el dolor y lo aceptas, te obliga a ir más allá de la identificación de formas físicas y mentales. Parece paradójico, pero llegará un momento en que estarás agradecido por el dolor y sufrimiento, aquel que en aquel momento te parecía terrible. Retrospectivamente, mucha gente se siente agradecida por su sufrimiento, pero lo importante es que el viejo dolor ya no puede usar tus procesos de pensamiento para cuando viene el dolor, esas ondas de dolor. Tú estás ahí como presencia y lo aceptas, sin que entre en tu mente y te haga recordar. El practicar la presencia hace que crezca el poder de la presencia y empieza a rodear el dolor acumulado. Los humanos que han sufrido un dolor intenso de este tipo lo agradecen, porque se ha convertido en su apertura a la dimensión trascendente. El dolor fue demasiado y se abrió una grieta en el ego. En otras personas sucede lo contrario, es decir, que el dolor se solidifica y quedan totalmente encerrados en él y les da su identidad. Todas las personas que me acompañan en las charlas han tenido un cierto grado de sufrimiento y dolor.
de jóvenes o de adultos, y que les ha llevado hasta aquí. Eckhart Tolle nos dice que en su caso no tuvo un trauma concreto, pero que durante 15 años todo fue traumático. Y dice, mis padres se divorciaron y todo fue un tormento, pero no es culpa de nadie, ya que cada cual tiene su nivel de consciencia. De nuevo Eckhart termina enseñándonos el verdadero perdón.